de la patria, se abre la sesión. A la cuenta. Gracias, señor presidente. Se han recibido los siguientes documentos. Oficio del señor Gonzalo Blumel, ministro secretario general de la Presidencia, mediante el cual da respuesta a la preocupación manifestada por esta comisión respecto a la reducción de fondos del programa de iniciativa de fomento integradas para este año y a la petición de aumentar los mismos en la ley de presupuesto del sector público. Aquí está la respuesta, después se las hago llegar. Oficio del señor Raúl Figueroa, subsecretario de Educación, mediante el cual informa que la petición de que retorne el Premio Nacional de Literatura que se entregó hasta el año 2016 fue remitido al señor Juan Carlos Silva, subsecretario de las Culturas y las Artes, porque dicha materia se enmarca dentro de la esfera de sus atribuciones. Oficio de la señora Catalina Parot, presidenta del Consejo Nacional de Televisión, mediante el cual adjunta información del Departamento de Estudios del Consejo referidos a la oferta emitida por los canales de televisión abierta. Correo electrónico del señor Mario Rojas, en representación de la Unión Nacional de Artistas, por el que solicita audiencia para tratar los siguientes temas: recortes en el presupuesto destinado a la cultura, presentación del proyecto de ley para mejorar las condiciones sobre derechos de autor de los artistas visuales, denominado DROT de Suite, anualidad del Premio Nacional de Literatura, así como la posibilidad de contar en el jurado con 2 representantes de la Sociedad de Escritores de Chile y otras propuestas legislativas. Correo electrónico del señor Rigoberto Meriño, en representación de los artistas locales, por el cual solicita audiencia para plantear las siguientes peticiones en su calidad de representantes del Poder Legislativo. Legislar en el sentido de que en cada actividad cultural un porcentaje del gasto sea obligatoriamente destinado a contratar y remunerar artistas locales, crear fondos concursables para financiar obras, libros, CD, revistas, etcétera, a través de los municipios, que se instauren premios y reconocimientos municipales anuales para los artistas locales que incluyan galvanos y dinero, que se establezca un fondo para intercambio de los artistas locales a través de los municipios, y que se oficialice la celebración del Día del Artista Local en el calendario cultural del país. Correo electrónico del señor Cristian Levis, en representación de los vecinos del barrio Suárez Mujica, mediante el cual solicita audiencia con la comisión para discutir sobre la iniciativa que busca denominar al barrio Suárez Mujica como zona típica y sus problemáticas actuales. Correo electrónico del diputado Andrés Celis, por el cual solicita citar una sesión especial de la comisión para abordar el tema del cierre del servicio de los trolebuses en Santiago, anunciado para fin de año. Asimismo, sugiere posibles invitados. Esto a la cuenta, señor presidente. Muchas gracias. Sobre la cuenta ofrezco la palabra. Acá están todos los documentos. Bien, sobre la cuenta les propongo ir resolviendo lo siguiente. La carta del señor Gonzalo Blumel la vamos a darle copia a cada uno de los diputados. Tomamos nota del oficio del subsecretario respecto del proyecto de la petición de que retorne el Premio Nacional de Literatura. Le vamos a enviar copia también a los diputados del oficio de la señora Catalina Parot sobre información del debate del estudio del Consejo respecto a la oferta omitida por los canales de televisión abierta. Sobre las peticiones de la Unión Nacional de Artistas, propongo acceder a su solicitud y concederles una audiencia para tratar estos temas que son todos bastante atingentes a nuestra competencia, si les parece. ¿Sí? Veamos luego la fecha más apropiada, ¿sí? Bien, de acuerdo. Respecto del correo electrónico de don Roberto Meriño, en representación de los artistas locales, propongo también recibirlos, ¿sí? Para ver todos los temas que nos plantean. Respecto al correo electrónico del señor Cristian Lewis, en representación del barrio Suárez Mojica, a pesar de que la ministra señaló que se iba a declarar como tal, me parece bien también recibirlo en fecha próxima. Y respecto del correo del señor diputado Andrés Celia, al que me sumo, estoy de acuerdo y hay que buscar una fecha para recibir para tratar el tema de la supervivencia de los trolebuses de esta comuna, a pesar de que salió ayer en la prensa que la ministra de Transporte habría comprometido recursos para su subsistencia, pero creo que sería bueno igual analizarlo, y toda vez que lo ha pedido un diputado a la comisión y que además corresponde a mi distrito, como no. Pero quisiera plantear, antes de entrar en el orden del día de los proyectos y de los varios, proponerles que en la sesión del lunes tengamos una primera parte
con las 6 instituciones que nos han solicitado audiencia, que son aquellas más afectadas por el recorte presupuestario de la cartera de cultura. Me refiero al Museo de Arte Precolombino, a la Fundación Teatro Amil, al Teatro Regional del Biobío, al Museo Violeta Parra, a Balmaceda 1215 y a Matucana 100, para recibirlos entre 4 y 5, 5 y cuarto de la tarde. ¿Les parece? ¿Sí o no? ¿Sobre el punto? Sí, sobre el punto, no, efectivamente, o sea, yo me sumo a poder citarlo, pero también quisiera ver, claro, si podemos sumar, yo sé que son los más afectados, pero también sería bueno tener al GAM y al Centro Cultural Palacio de la Moneda, también me interesa que estén, porque si bien mantienen ciertos montos, se las baja un poco, que es más o menos similar, pero eso también afecta mucho a lo que pueden hacer durante el año. Pensemos que el GAM va a crecer, no puede tener el mismo presupuesto que tenía el año anterior, siendo que va a crecer y tiene cada vez más actividades. Concretamente, diputado Lago. Sí, ahora vamos. ¿Quiere incorporarlo hoy mismo? Ya, yo les propongo concentrarnos con estas 8 instituciones el lunes y luego vemos la próxima semana, y último hacemos dos sesiones adicionales. ¿Mm? Sí. Balmaceda 15. Es que es lo mismo, sí. Bien, así se acuerda. Luego de escuchar a los invitados en la sesión del lunes, por eso digo 5, 5 y cuarto, convocaríamos de 5 y cuarto a 7 de la tarde, el lunes, de 5 y cuarto a 7 de la tarde, a la subcomisión que va a ver el proyecto de fomento audiovisual. Quiero decirles que hablamos con Anatel, están disponibles para esa mesa de trabajo. Hablé personalmente con el presidente de la ACAEM, de la Asociación de Exhibidores, están disponibles también para asistir. Hablé con la APCT, que incluso nos mandó su propuesta. Habría que sumar a la Asociación de Directores y Guionistas, don Jorge López, don Silvio Cayosi, y creo que eran todos los que habían manifestado interés en participar. No recuerdo, si nos falta alguno, nos acordaremos con la Secretaría, los invitaremos. ¿Por qué de 5 y cuarto a 7? Porque por el diálogo que tuve con ellos creo que hay bastantes posibilidades de llegar a un acuerdo y cerrar ese día. Lo segundo que quiero decirles es que esta subcomisión está integrada por el presidente que habla, por el diputado, me falta un diputado. Amaro, Celis, y me pidió incorporarse el diputado Fuenzalía, yo no veo ninguna dificultad. ¿Estamos de acuerdo? Sí, perfecto, así se acuerda entonces. Y yo sé que la secretaria tiene a las 6 otra comisión, pero nos podemos quedar nosotros, es perfecto, estupendo, para no complicar a la secretaria, que la tenemos trabajando en régimen de marcha forzada. Quiero decirles que ayer hubo una reunión de la presidenta de la Cámara con los presidentes de las comisiones y hemos quedado con la vara, nosotros hemos quedado muy bien plantados porque hemos sido la cantera de proyectos legislativos de este año, si no, nos habríamos tenido que discutir. Entonces, eso era lo primero que quería plantear. Luego, la secretaria hizo un trabajo muy bueno de revisión de todos los proyectos que tenemos en carpeta. Y yo quiero contarles lo siguiente, si me permiten, para que tomemos algunas decisiones sobre archivos. Mire, tenemos en trámite el proyecto Fomento Audiovisual, que está en trámite, la modificación que modifica la ley que modifica el Consejo Nacional, que es lo mismo que está en trámite. Tenemos el proyecto que está puesto hoy día en tabla, que es para modificar, que establece, que incorpora la enseñanza del folclore y la cultura nacional a través de centros vocacionales, que está puesto en tabla. Tenemos las 5 reformas constitucionales que vamos a... Exactamente, que vamos a esperar la próxima semana que venga la biblioteca y los abogados que invitamos. ¿Para cuándo? Perdón, porque lo habíamos dejado para el 22, eso, pero... Entonces dejémoslo para el 22, pero el próximo lunes. Ningún problema, sí tenemos proyectos para la persona. Luego tenemos un montón de proyectos que acordamos que no iban a tener la misma prioridad, que son los días y monumentos. Tenemos un montón. Algunos de ellos los voy a poner en tabla de fácil despacho porque quiero ser bien transparente. No hay tabla para la sala. Si nosotros no hubiésemos despachado el proyecto de goles, hoy día la sesión habría terminado a las 11, más o menos, de la mañana, si nadie habla, porque no hay proyecto. Entonces, puede que algún día lo pongamos para tabla de fácil despacho, incluso a lo mejor algunos lo ponemos hoy día si nos da el tiempo. Por eso los quería
citar ayer porque las tablas están escasas, las urgencias del Ejecutivo están instaladas, pero todavía están en comisiones los proyectos que son todos bien complejos, para no echarle la culpa a nadie. Hay un feriado, hay dos feriados, que derechamente ya han sido declarados inadmisibles por la comisión, por tanto yo propongo dejarlos ahí o mandarlos al archivo derechamente, que son dos feriados importantes o dos propuestas de feriado importantes, uno sobre el Día Nacional de los Pueblos Indígenas y el otro que establece el feriado del Día Nacional de Bomberos. Les propongo una cosa, sobre estos dos les propongo oficiar al ministro secretario general de Gobierno de la Presidencia, don Gonzalo Blumel, recabando su opinión sobre si el gobierno está disponible para patrocinar estos dos proyectos toda vez que no son iniciativa exclusiva del Ejecutivo. ¿Habría acuerdo? No, están declarados admisibles, pero vino luego un informe de la DIPRES que ha sido acogido por la Cámara que dice que como implican gasto fiscal no podemos declarar. Entonces, Día Nacional de los Pueblos Indígenas. Como no los quiero mandar al archivo, preguntémosle al ministro Blumel si está en disposición de patrocinarlo. ¿Les parece? Así se acuerda. Perdonen la ejecutividad con la que voy, pero tenemos poco tiempo y muchas decisiones que tomar. Luego tenemos un montón de monumentos, de momento no hay ninguno que vayamos a poner en cartera. Luego hay otros proyectos relacionados con otras materias. Por ejemplo, el que establece la obligatoriedad de otorgar seguros a viviendas declaradas Monumento Nacional y Monumento Histórico. Yo propongo ponerlos en tabla cuando ingrese la Ley de Patrimonio. Luego está dos que quisiera ver para ver si los tratamos el lunes con los otros, me gustaría poder tenerlo a la mano, que es el 18838 que crea una franja de educación cívica. Vamos a mirarlo por si acaso. Vamos a poner en tabla un boletín, el 9456, que cambia el nombre de Aeropuerto Merino Benítez por Aeropuerto Internacional Santiago de Poeta Pablo Neruda. Lo vamos a poner en tabla próximamente. Luego tenemos proyectos antiguos y quiero pedir la opinión. ¿Cuánto necesitamos para el archivo el acuerdo de la mayoría? De la mayoría. Declara el 5 de octubre como Día Nacional de la Democracia. Está sin tramitación desde el 5 de octubre. Bueno, desde octubre del 2012. ¿Habría acuerdo de enviarlo al archivo? ¿Mm? No hay oposición. Bien, al archivo. Declara monumento natural la especie pimiento. Sin tramitación desde noviembre del 2013. ¿Archivo? ¿Del pimiento? Del pimiento. Sí. Podría parecer broma, pero sería un gesto que nosotros de repente, en vez de declarar el día de, dijéramos la noche de bomberos. En serio lo digo, porque estamos súper bien, pero hay que presentar ese proyecto que no existe. De momento estamos tratando esto, pero me parece bien, puede ser la mañana, la tarde. Bien, lo mandamos al archivo. Por favor, pronúnciese, ¿eh? Al archivo. Necesito un lápiz. Entonces, archivo. A tabla. Archivo. Declara fiesta San Sebastián de Yumbel, Patrimonio Cultural Inmaterial de la Nación. Ese yo lo pondría en tabla en algún momento porque lo pondría en tabla en algún momento. Porque tiene otra connotación, declarar patrimonio, aunque no nos corresponde al Congreso declarar patrimonio inmaterial, ¿no? El Ejecutivo es el que lo tiene que hacer. Podríamos preguntarle también entonces. Preguntémosle al Ejecutivo. Blumel. Luego, en segundo trámite constitucional, es decir, ya pasaron por el Senado, se encuentra el boletín 7288 sobre monumentos nacionales en relación a objetos paleontológicos. Propongo llevarlo a tabla cuando ingrese la Ley de Patrimonio. El que autoriza elegir un monumento en la ciudad de La Serena, en memoria del sacerdote Angelo Panigatti, como un monumento está pendiente. El que declara el 15 de mayo Día Nacional del Pisco chileno, tengo solicitud de ponerlo en tabla, así que lo vamos a poner en tabla en algún momento. Eso es lo que tú crees. Declara el 21 de septiembre como el Día del Navegante, sin tramitación desde mayo del 2009. Archivo. Día del Navegante chileno y del territorio chileno austral. Archivo. Archivo.
Hay dos que yo quisiera ver en detalle porque no sé a lo que se refieren, que es el boletín 19788 y el 19782, que faculta para llamar a concurso que indica ambos, pero no sabemos qué concurso es. Entonces los vamos a traer a la vista, autos en relación, como se diría, para poder verlo. Luego tenemos 5 proyectos relacionados con monumentos nacionales. La obligación de soterrar el cableado, la modificación de monumentos nacionales para establecer derecho a compensación económica, monumentos nacionales estableciendo beneficios de exclusión, modifica de monumentos para establecer derecho a compensación económica, y el que modifica monumentos nacionales para establecer educación en función preponderante de los museos y monumentos nacionales. Todos esos proyectos yo los pondría también en tabla en una próxima sesión, incluso antes de que, cuando despachemos esto, antes de que ingrese la ley, que los empecemos a ver para tenerlos listos cuando ingrese la ley de patrimonio. ¿Les parece? Hay uno que tiene que ver con soterrar. Sí, el primero. Ya. Sí, no, ninguno. ¿Les parece? Sí. O sea, lo vamos a discutir quizás antes si tenemos tiempo, y si no, cuando ingrese la ley lo mezclamos. Buenos días, diputado Grisotti. Luego tengo una larga lista de posibles proyectos para irse al archivo, los voy a ir preguntando uno por uno. Uno que establece nuevas garantías de incentivo en relación con el fomento del libro y la lectura, que dispone una cuota de exhibición de libros de autores nacionales en librerías. Lo vimos. Y a todos nos pareció que no. A mí me pareció que era correcto. ¿Correcto? Ya. A mí sí tengo mis argumentos. Queda entonces, lo vamos a hacer por unanimidad en este caso para que no tengamos... O sea, si se va a archivo, disculpe. No lo voy a archivar. No lo voy a archivar. Pero tengo argumentos. Si alguien se opone, no lo voy a archivar. El que crea el que modifica la ley del CNTV con el objeto de resguardar la difusión de la producción nacional a través de los canales de televisión. Vamos a pedir también autos en relación para ver lo de qué se trata, porque está vinculado con los otros. El 19981 sobre fomento audiovisual, también verlo. El declara Arica capital de la Cueca. ¿Archivo? Sí. No, el Toro no quiere. Bueno, diputada Arica. Los ariqueños. Aquí hay uno que yo creo que no lo podemos dejar en archivo, que es el que establece el Día de la Pesca Artesanal, lo vamos a dejar vigente. El que declara la comida típica chilena como patrimonio cultural inmaterial, lo vinculamos a los proyectos de patrimonio, ¿les parece? El que establece el 1 de abril como Día del Dirigente Vecinal, también me pidieron mantenerlo. El que establece la sanción para el incumplimiento de los impuestos sobre derechos morales y patrimoniales, sin tramitaciones, yo también quiero ponerlo en tabla lo antes posible, porque vimos algo sobre ese. El que instaura el Día Nacional del Recolector de Residuos Sólidos Domiciliarios, sin tramitación de diciembre del 2011. ¿Archivo? Archivo. El que establece el 4 de julio como Día del Congreso Nacional. Archivo. El día del 4 de julio es el Día del Congreso Nacional. El que establece el Día Nacional del Enfermo, sin tramitación desde el 2011. Archivo. Archivo. El que establece, este es archivo. Aquí hay dos que cambian el nombre del aeropuerto Arturo Merino Benítez, que lo vamos a sumar al anterior para verlos en conjunto. Establece el Día del Trabajador Radial y declara el 21 de septiembre feriado a Blumel. ¿Ya? No, el día 21 de septiembre feriado renunciable por trabajadores de radiodifusión, porque es el día de la radio. A Blumel. A la FIFA. Modifica la ley que establece normas sobre otorgamiento de premios nacionales. ¿Sobre qué? Premios nacionales. Lo vamos a poner en tabla en algún momento. Establece el día 21 de octubre como el Día del Descubrimiento de Chile. Chile no fue descubierto, al archivo. Inventado, ¿verdad? Prohíbe emisión de publicidad en noticiero de televisión abierta. Verlo. Publicidad abierta. Los noticiarios, verlo. Tiene que ver con la independencia de los noticiarios, ¿sí? Tiene que ver con la independencia de los noticiarios. A mí me parece, por lo menos, digno de ser mirado. Quiero contarle una pequeña anécdota. Durante muchos años las huelgas del Líder no se publicaban, no se difundían en los canales de noticias, en los noticieros. Porque el Líder era el principal auspiciador de los... Para que vean. Como es la regla de oro, el que pone el oro pone la regla. Modifica la ley 17288 integrando un representante del Colegio de Arqueólogos. Yo propongo en ese caso archivarlo porque viene una propuesta del Consejo, del Gobierno sobre la integración del Consejo, y ahí podremos verlo en su mérito.
Además, yo creo que es inconstitucional, inadmisible, porque modifica un organismo. Autoriza elegir un monumento pendiente, establece el día 20... No, está sin, a Juan Barrientos Adriasola, sin tramitación desde noviembre del 2010. Al archivo, ¿no? Archivo. ¿Puedo saltarme el golpe de la campana? Sí. Establece feriado el 24 de junio, Blumel. Crea el Instituto de Patrimonio Cultural al archivo porque no podemos crear instituciones públicas. Me salto la campana. Archivo. Establece el día 31 de marzo como el Día de las Regiones sin tramitación desde el 2009. Archivo. ¿Sí? Autoriza construir un monumento en honor a la vida de obra del senador Pedro León Gallo y la ciudad de Copiapó, sin tramitación desde enero del 2009. Archivo. ¿Archivo? Archivo. Modifica el artículo 38 sobre montos nacionales, agregando nuevos incisos para las penas accesorias, ese al bloque patrimonial. Declara momento histórico la Escuela de Santa María de Iquique, eso lo vamos a poner en tabla. Reconoce el genocidio ocurrido con las etnias Selknam, Tehuelche, se autoriza a elegir 2 memoriales en la comuna de Santiago y Porvenir, ese lo vamos a poner en tabla. Declara el 1 de octubre el Día del Asistente Nacional de la Educación, sin tramitación desde junio del 2017. Archivo. 2007. Archivo. Archivo. Modifica la Constitución consagrando el derecho a gozar patrimonio cultural histórico de la Nación, sin tramitación de abril del 2007 y están las otras reformas constitucionales. Archivo. Establece normas de regulación y protección de la toponimia. La toponimia son los nombres de los distintos territorios, ¿o me equivoco? No. No. La toponimia tiene que ver con la geografía, ¿no? Ayúdenme, pues. ¿No? ¿Ah? Allá. Los nombres propios de los lugares, de los territorios. No estaba tan lejos, pero allá hay alguien que sabe más que nosotros. Veámoslo. Pero está sin tramitación desde el diciembre del 2006. 12 años. Archivo. Archivo porque ni sus diputados se preocuparon. Modifica normas sobre calificación de producción cinematográfica incorporando el concepto familia. Archivo, desde el 2006. ¿Les parece? Modifica la ley de calificación cinematográfica estableciendo el consumo excesivo de drogas con contenido pernicioso, sin tramitación desde el 2006. Archivo. Modifica la ley 19 no sé cuánto en relación a la composición de jurado que otorga el Premio Nacional de Periodismo de septiembre del 2002. Archivo. ¿Les parece? Así se acuerda, limpiamos esto, me hace los bloques después. No, y bueno, para nosotros, para los CARDEX, están llenos de proyectos. Perfecto, entonces me hace después los bloques patrimoniales, lo que va para Blumen y todo, entonces yo le devuelvo este boliche. Bien. Muchas gracias, no, le agradezco a ustedes, porque, diputado Bernales, paso los varios y luego entramos a los proyectos, necesitamos despachar. Sí, no, presidente, preguntarle qué proyectos tienen que volver a la comisión, por ejemplo, el de fútbol. Fútbol está listo. Cierto, está listo. Lo vemos. Nos queda graffiti, que lo vamos a ver la próxima semana. Graffiti. El Día de las Cantinas lo vamos a ver ahora. Y hay una cosa que no entendí. El proyecto que vimos nosotros sobre la emisión de contenidos antimachismo, dice que va a la comisión de... ¿Por qué? ¿Quién dijo eso? Está cuando ingresó a tramitación, ¿ya? Lo dijeron, cultura y educación. Perfecto. No, estaba en educación, lo trajimos nosotros, pero con la condición de que después volviera a educación. A educación. Podríamos hacer un oficio y pedir que quede sin efecto esa tramitación. Exacto, hagamos, ¿les parece? Si el proyecto es simple y es bueno. Bien, así se acuerda. Paso a los varios antes de entrar en los proyectos de ley. Diputada Marzán. No, ya lo dije, presidente, era justamente por la presidenta Loreto Bravo de la Nación Joven que tuvimos audiencia y quería reunión, pero ya viene, y también de Suárez Mujica, que también viene. Sí. Para los que llegaron un poquito después, el lunes tenemos, diputado Trisotti en particular, Renzo, el lunes vamos a tener una sesión de 4 a 5 y cuarto, si es que se extiende, solo para recibir a las instituciones que han visto afectado su presupuesto, que son 8. Vamos a ver a Brosman también, perdone que un ratito. Vamos a ver a Brosman y después de que termine eso, de 5 y cuarto a 7, el equipo, la subcomisión de fomento audiovisual. Que está integrada por Amaro, por Celis, por Fuensalía y por quien habla. Y más ¿y tú también estás?
No, yo quería Diputado Bernal. aportar porque si bien hemos hablado de las instituciones que se ven afectadas con este recorte del 30% de su presupuesto, varias de ellas efectivamente más bien es prácticamente pasarles casi un candado a su gestión. También me preocupa, para verlo en algún momento con el Ejecutivo, algunas bajas en algunos programas. O sea, por ejemplo, acá se queda sin nada, o sea, bajas, dice menos del 100%. O sea, el Sistema Nacional de Patrimonio Material e Inmaterial, Fomento y Desarrollo del Patrimonio Nacional. Después aparece también con una baja importante, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el área de educación artística en el Consejo de la Cultura. Por lo tanto, veo también que en el Ministerio se está gastando, o sea, se está reforzando la instalación, pero se van a ver afectados ciertos programas importantes del Consejo, del Ministerio. A mí me preocupa mucho, sobre todo después del seminario que tuvimos el otro día, hablamos de patrimonio, ver, por ejemplo, estas rebajas que tiene patrimonio dentro del Ministerio. Entonces, entender ciertos puntos del detalle para entender con profundidad lo que va a pasar en el Ministerio, más allá de las instituciones también, que me preocupan bastante. Bien, yo comparto la preocupación. Quiero informarle a todos los diputados, por si tienen interés en asistir, que la subcomisión mixta de presupuesto que va a haber el Ministerio, en la partida del Ministerio de Cultura, se reúne el próximo lunes a las 10 de la mañana en Santiago. Yo, al menos en lo personal, voy a asistir, porque comparto la misma preocupación que ha planteado el diputado Bernal, y lo hablé con la ministra Largo el jueves pasado. Me sorprendió, quiero decir, no muy positivamente su entrevista el día domingo, porque yo sé que hay ministerios a los que Hacienda le pasa por encima, pero si el ministerio lo acepta, es peor todavía, ¿no? Y ayer, déjeme contar una anécdota, estuve en el concierto de los Jaivas y en un momento estaba hablando, no sé si Mario Muti o Gabriel, en fin, y empezaron a gritar porque anunció que iba a tocar una canción de Violeta Parra. Y empezaron a gritar desde que el museo se cierra, porque es un museo, por ejemplo, que solo se financia con recursos públicos. Entonces, el que quiera asistir el lunes a las 10 a la subcomisión mixta, estamos en nuestro derecho. Yo al menos lo voy a hacer, porque comparto esa preocupación, para echarle una manito al ministerio. Segundo, informarle al diputado Celi. Viene el diputado Urrutia, ¿qué querrá? Esto es preocupante. Diputado Celi, importante para usted porque el lunes de 5:15, después que termine la primera parte de la sesión, que son solo audiencia por el tema de presupuesto, se junta la subcomisión hasta las 7 de la tarde con las instituciones para el tema de la ley de fomento. Y la sesión de trolley la tenemos que programar, no va a ser el lunes, tenemos que ver cuándo. Que probablemente, si a ustedes les parece, la próxima semana podemos hacer varias sesiones y recibimos muchas de estas instituciones y vemos también el tema de los trolley. Diputada Marzán. Presidente, aprovecho de saludar que no había saludado. Buenos días a todos y a todas. ¿Es posible también dentro de las citaciones que se haga que pueda venir la dirección o parte del Liceo Artístico Guillermo Gronemeyer de Quilpué? Tienen un problema, es el único liceo artístico de la quinta región y funciona como tal. Entonces, ellos tienen una inquietud que quieren manifestarla no solamente en educación, sino que les interesa también plantearla aquí, y que tiene que ver con presupuesto igual, y dar a conocer el funcionamiento. Entonces, me gustaría ver la posibilidad de citarlos. Bien, estoy de acuerdo, pero no el lunes, ¿no? No, cuando sea lo antes posible. ¿Ah? ¿Al alcalde de Quilpué? ¿Es de Quilpué? Sí, puede ser también, Bien. por supuesto. Ningún problema. Por supuesto. Bien, vamos a entrar en diputado Ruti, ¿usted quiere hacer un planteamiento o viene reemplazando a alguien? Perfecto, pero sí, emocionante, no, es muy bienvenido acá, entonces tiene que sentarse allá, diputado Ruti. No, ese no es su puesto, ese es su puesto. Aquí los invitados tienen un asiento preferencial. Si les parece, vamos a despachar con la venia del diputado Urrutia el proyecto de las cantineras, que creo que tiene una indicación muy menor, para despacharlo rapidito, ¿sí? ¿Les parece? Secretaria, le ofrezco la palabra para dar cuenta del debate de la sala, en el que no estuvimos ninguno de nosotros. No estuve tampoco. Gracias, señor presidente. No, contarles que el señor Zafirio presentó una indicación para sustituir
en el nombre del proyecto, el Día Nacional de las Cantineras en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico por Día Nacional de la Mujer en la Guerra del Pacífico. Entonces, el proyecto hoy día se llama Proyecto de Ley que establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de las Cantineras en conmemoración de la participación de la mujer en la Guerra del Pacífico y se llamaría establece el día 27 de noviembre de cada año como el Día Nacional de la Mujer en la Guerra del Pacífico. Voy a tomar la palabra. A mí creo que desnaturaliza el proyecto y resta el nombre propio que habían expresado la propia organización acá. Entiendo la indicación del diputado Zafirio, pero el proyecto tiene identidad en tanto lo que se reconoce en la función que ocupaban las mujeres que se desempeñaban como cantineras. No soy autor del proyecto, pero tiendo a creer que ese era el sentido del reconocimiento. Diputado Trisotti. Gracias, presidente. Yo coincido con usted. A ver, yo creo que el concepto cantineras tiene distintas acepciones, pero aquí está orientado principalmente a una función específica de estas mujeres que participaron en la Guerra del Pacífico. Por tanto, estoy de acuerdo con usted que cambiarle el nombre desvirtúa en términos absolutos el objetivo final que tenía de poder relevar esta función en particular dentro de la Guerra del Pacífico, específicamente realizada por mujeres. Muy bien. Si hay acuerdo, podemos rechazarlo por la unanimidad. ¿Hay que votar igual? No. ¿Se rechaza por la unanimidad? ¿De acuerdo con cambiar a mujeres? Ya, entonces, con los votos favorables de los diputados Celis, Trisotti, Marzán, Labra, Bernales, Valtolú, Celis, ya se lo dije, y el voto a favor del diputado, también mío, y el voto a favor del diputado Florcita Alarcón. Así se acuerda y despachado el proyecto. A todos nos dejaron esto, para que se cuiden mucho, se protejan. Sugerencia de autoprotección para honorar diputados y diputadas, para protegernos entre nosotros mismos, de nosotros mismos. No, entonces ustedes no son, que esto es para los VIP nomás, para los VIP. Solo para los VIP. Solo para los presidentes que estamos siempre una vez más expuestos a... Bien, diputado Ignacio Urrutia, le ofrecemos la palabra para que nos explique el sentido de su moción. Muchas gracias, presidente. Presidente, yo no soy, autor directo de esta moción parlamentaria, es de parlamentarios de mi partido, efectivamente, el diputado Juan Antonio Coloma y el diputado Jaime Velorio. Yo soy adherente y lo lógico hubiera sido que hubieran venido ellos a exponer su proyecto, pero está bien. Se trata de lo siguiente, presidente. El folclore es la esencia misma de la idiosincrasia del chileno, desde hace ya muchos años, desde su nacimiento como república. Y sentimos hasta cierto punto que se ha ido perdiendo. De hecho, le quiero contar que hace algunos años atrás aprobamos en la Cámara de Diputados un proyecto de ley para que se pudiera transmitir, o sea, se obligara a las radios nacionales a transmitir música chilena. Y era principalmente radicado con el tema del folclore, más que y eso hoy día existe. Hoy día todas las radios chilenas tienen la obligación de transmitir, creo que un 20%, no estoy muy seguro. Bueno, pero partió con esa obligación, digamos, precisamente de transmitir música chilena, principalmente folclore. ¿Para qué? Para no ir perdiendo nuestras tradiciones, presidente. Y lo que ha ocurrido en los últimos años, con la migración muy fuerte que hemos tenido, también se ha ido perdiendo con mayor razón el folclore. Si ustedes se fijan, en las festividades del 18, en la ramada, antiguamente se tocaba solo folclore, no existía otra cosa. La gente bailaba cueca. Hoy día se toca reggaetón, se toca cumbia, la gente baila cualquier cosa menos cueca. Entonces se ha ido perdiendo lo que son nuestras tradiciones. Y a mí me daban el otro día un ejemplo de un colegio en San Bernardo, creo que era, no recuerdo muy bien, en un jardín infantil, donde me decían que en ese jardín infantil alrededor del 80% de los alumnos eran inmigrantes y un 20% eran chilenos.
y que la lengua que usaban era una lengua entre inglés y una, ¿cómo se llaman? Modismo, digamos, tipos de lenguas mezcladas, que eso era lo que más se usaba, digamos, en ese establecimiento. Y que a los propios profesores, a las propias profesoras, las parvularias, les costaba mucho tratar de irle cambiando los hábitos de esos niños y tratando de adecuárselo a los hábitos chilenos, digamos. Y que eso estaba pasando en muchos establecimientos educacionales de nuestro país, principalmente en el área metropolitana y principalmente en el área sur del área metropolitana. Eso fue lo que me contó una organización hace un tiempo atrás con respecto a otros temas, pero que en el fondo va relacionado con esto. Entonces este es un proyecto muy simple. Lo que se pide es fomentar el folclore y la cultura nacional a través de las mallas curriculares, porque es la única manera de poder mantener el tema. No hay otro, porque si no lo vamos a terminar perdiendo total y absolutamente. Eso es, presidente. Gracias, diputado Urrutia. Le ofrezco la palabra a los diputados de la comisión. Diputado Florcita Alarcón. Yo, entendiendo que la definición de folclore es usos y costumbres de un pueblo. Si van cambiando las costumbres, yo creo que no se podrá hacer permanecer costumbres que se están superando. Esa es la única interrogante que me hago yo desde el punto de vista de la definición que yo conozco, usos y costumbres de un pueblo. Bien. Diputado Trisotti. Muchas gracias, presidente. De este proyecto yo también me adherí a él. Y sobre la base de algo que hemos estado conversando, yo creo, desde un inicio de esta comisión, de lo importante de relevar nuestra historia, nuestra cultura, nuestros bailes y nuestro folclore. Por esta comisión ya hemos recibido a una serie de agrupaciones vinculadas a la cueca. Definimos el Día Nacional de la Cueca. Y lo que pretende específicamente este proyecto es una modificación a la Ley General de Educación. En su artículo 30 se establecen una serie de objetivos que se deben de cumplir en la educación media, no específicamente como una asignatura, sino que ciertos principios que inspiran los conocimientos, las habilidades, las actitudes de los alumnos. Y es un listado muy largo. Y lo que pretende en definitiva este proyecto es poder incluir uno más, que lo leo textualmente, que es que en todo establecimiento educacional se promoverá desde los niveles básicos la educación de la cultura y el folclore nacional como elemento central en la formación de los alumnos. Esto en definitiva tiene por objeto al fin y al cabo que la educación de cada uno de nuestros alumnos, este componente esté presente. Creo que este mismo principio lo hemos conversado muchas veces en esta mesa. Surgen distintos proyectos, pero el objetivo final es poder establecerlo de una manera mucho más explícita, que esté dentro de los principios inspiradores de enseñanza para cada uno de los alumnos de los distintos establecimientos educacionales del país, presidente. Diputado Labra. Muchas gracias, presidente. Yo quería que reflexionáramos sobre algo importante que puede servir o no servir en este caso. Yo siento que hay más culturas que una sola cultura. Somos un pueblo que tenemos diferentes... estamos influidos de diferentes maneras. Voy a poner un ejemplo. La gala del Día Nacional de este año se celebra en el Teatro Municipal de Santiago, el presidente Piñera, y la música que hay ahí es música clásica europea, es una ópera, es una cultura. Para mí, lo ideal hubiera sido la Pérgola de las Flores, que tiene mucho más sentido en términos de lo que yo siento que es la cultura. Una obra chilena, con un contenido que a mí me hace sentido, y sin embargo es al revés. O sea, existe una cultura que dice que hay determinados flujos. Por ejemplo, nosotros somos una mixtura.
Yo toco la guitarra, y la guitarra no es un instrumento que pertenece a lo que podríamos ver en la cultura chilena. Es esa cultura, pero antes de que hubiese guitarra aquí, existían otras cosas. Yo toco música andina y toco música del centro, estoy influido por eso. Y sigo siendo un agente cultural, por decirlo de alguna manera, que va creciendo. A mí me gustaría que se mantuviera, por ejemplo, el folclore chilote, tiene una forma de llegar. Ahí se mantuvo un reducto español mucho tiempo y tiene esa línea de acción. Entonces no podemos hablar de la cultura chilena. Tendríamos que, me refiero al folclore, a eso me refiero cuando se dice cultura y folclore nacional, ¿qué estamos diciendo? Yo siento que hay varias culturas funcionando aquí en el territorio. Yo viajo de Santiago, soy santiaguino de mucho tiempo, y siento que aquí en Valparaíso son otra cultura. Los ritmos de Valparaíso son otros. Y si voy a Arica, es otro. Entonces, unificar el concepto es complicado. Es la reflexión que quiero hacer. No me estoy oponiendo. Sí, es que en lo genérico, en el fondo, no entiendo lo que hace, porque podríamos, o si pongo mejor, no sé, puedo poner el ejemplo de los Guasos Quincheros. El ejemplo de los Guasos Quincheros, si uno lo analiza, yo no sé si es tan folclórico. No sé si es tan folclórico, por poner ejemplo, por hacer ejercicios nomás, sin entrar en juicio de valor con lo que se está haciendo. Perfecto. Cuando se refiere a la cultura, se refiere a la cultura del folclore nacional. No se refiere a toda la cultura, porque eso sería absolutamente imposible, digamos. Por eso que cuando va referido, habla de la cultura y el folclore nacional, refiriéndose a lo que es la cultura del folclore nacional. Puede estar mal interpretado acá, digamos. Pero efectivamente, ahora, Presidente. yo reconozco que efectivamente dentro del folclore nacional hay varios folclores nacionales, por cuáles se va uno, por los del centro, por los del sur, por los del norte, no lo sé. ¿Le puedo preguntar? Sí, ¿Le puedo preguntar algo? Una introducción del diputado. ¿Usted podría, diputado, ponerme un ejemplo de lo que usted siente que es la cultura nacional que deberíamos enseñar en los colegios? Bien, diputado, no, yo puedo decir lo que yo siento, no lo que sienten los que firmaron el proyecto. Pero, en fin, para mí el folclore es el que está referido a la cueca. Eso efectivamente. Eso es para mí el folclore más tradicional chileno, digamos. Porque, ¿por qué se lo digo, señor diputado? Por su intermedio, presidente. Porque el folclore, el referido a la cueca, lo tocan y lo bailan de Arica hasta Punta Arenas, sin excepción. Inclusive en la isla Chiloé, que tienen otros tipos de baile, pero la cueca la tocan en todas partes. Mire, yo recuerdo que hace un tiempo atrás, en Arica, querían declarar Arica como la zona del guaso chileno. No, por eso lo estoy diciendo. Entonces, el tema del folclore a través de la cueca es de Arica a Punta Arenas. Eso lo pesca todo, y a eso es a lo que nos referimos. Perdón. Breve, presidente, muchas gracias. A mí me parece interesante incorporarlo, sí, ampliar y trabajar este tema, porque creo que ahora, sobre todo con la jornada patrimonial que tuvimos, creo que también podría ser educación de las culturas, el folclore, ahí diseñarlo de manera amplia, nacional, pero también incorporar el patrimonio, porque leyendo el artículo 30 es bastante, siento que le falta el complemento de lo que estamos tratando acá. Y habla además ahí de cuando hay alumnos indígenas también, que se considerará como objetivo general, que los alumnos desarrollen aprendizajes que le permiten mantener su cultura. Ahí lo toca, pero creo que sería importante, si llegamos a trabajarlo, incorporar a mi juicio también como base fundamental, quizás más que como elemento central o elemento fundamental, folclore y patrimonio como estudio de expresión cultural. A ver, mire, yo tengo la impresión de que lo del patrimonio está fuera de las matrices del proyecto, en este caso.
Es porque lo estamos trabajando. La otra, sí, pero tengo que respetar la Sí, sí, matriz sí, del proyecto. sí. Pero quizás si ensayamos la siguiente indicación, voy a hablar en borrador. Al artículo 30 bis, en todo establecimiento educacional se promoverá desde los niveles básicos la educación de las culturas, para ser coherentes con el ministerio que se llama de las culturas, y el folclore nacional en todas sus expresiones como elemento central de la formación de los alumnos. ¿Les parece? ¿Sí? ¿Habría acuerdo con la indicación de diputado Bernales? Yo solo preguntar, ¿esto es necesario que se vote hoy? Estamos Bueno, intentando Llevar cosas a la sala. Sí. Porque de repente ese apuro nos puede jugar malas pasadas. Digo. Pero tenemos la reflexión en la sala. Sí, porque yo solo agregar una reflexión. A mí me parece efectivamente muy interesante que pueda ingresar, que esto se incorpore en la educación de los establecimientos del país. También adhiero con lo que dice el diputado Labra de las culturas y la gran variedad de tradiciones que tenemos en Chile. Es más, yo creo que esto se englobaría también dentro de la chilenidad, y ojalá entre todas las clases, entre todos los ramos, uno podría efectivamente hacer referencia a nuestra identidad, nuestra chilenidad. Pongo ejemplo, o sea, nosotros ser chileno no solo significa bailar cueca. Ser chileno significa también, por ejemplo, disfrutar, no sé, de nuestros paisajes naturales, nuestro patrimonio natural, disfrutarlo. En el sur, por ejemplo, los jóvenes, yo no veo que, por ejemplo, los alumnos de la región recorran los parques nacionales o los volcanes, porque son también motivos de orgullo nacional. O sea, los turistas nos visitan básicamente por nuestros paisajes, pero también por nuestra cultura, como está acá. O sea, por nuestras tradiciones, por la cueca chilota, por el curanto, entre la gastronomía. O sea, yo he visto el otro día, veía un reportaje en Canal 13 Cable, donde los alumnos en Noruega, si no me equivoco, por ejemplo, tenían clases muy chicos, por ejemplo, pescaban, uno veía niños en el mar pescando con redes, o también cocinando, y eso después lo cocinaban, y hacían efectivamente, niños muy chicos, uno se impresionaba, cocinando comidas típicas de su país, donde también está, ¿cierto?, expresada nuestra cultura y nuestra chilenidad, también en el baile, que has dicho, la música. En cada uno de nuestros actos hay mucho de nosotros, por lo tanto, a mí me parece, claro, que encerrarlo así, claro, también queda muy abierto, pero también es como especificamos un poco más. Entonces ahí es donde a mí me complica un poco este asunto. Por eso yo preguntaba, ¿es necesario que lo demos hoy día? Diputado Labra. Sí. Mire, yo quisiera poner otro ejemplo. Claro, yo sé porque he recorrido harto que la cueca se baila de Arica a Punta Arenas. Pero, exacto, pero la visión que yo tengo y lo que yo he vivido es que también los bailes andinos se bailan desde Arica a Punta Arenas. He visto colegios, he visto festivales donde lo andino está cruzado y no hay problema en que eso pase. O sea, estimularlo no es negativo, a eso me refiero, es incorporar cultura y cruzarnos, y en eso yo no tengo problema. Si los migrantes vienen y nos enseñan baile, yo tampoco tengo problema, no tengo el drama de que estamos perdiendo, al contrario, estamos ganando. Perdón. Diputado Rey. Gracias, presidente. A ver, esto está enfocado principalmente en la enseñanza media, porque es lo que leo al inicio del artículo número 30, porque en definitiva en la educación básica, yo soy profesor de educación básica, en el currículum está incorporado como objetivo de aprendizaje el folclore, y en forma general, no habla de algo específico, y yo lo que creo lo que hace este proyecto también, no es cuadrarse con algún tipo de folclore en particular, sino que lo deja abierto, y eso creo que hay que dejárselo abierto a los profesores, a los colegios de los distintos lugares del país. Yo creo que la discusión nosotros, qué tipo de folclore que se tiene que dar, dejémoselo a la sala de clases, dejémoselo al docente, porque en definitiva, yo cuando estuve en la básica, yo creo que a todos nos pasó, me enseñaron cueca chilota también, me enseñaron cueca trote, norteño, y así un sinfín de bailes nacionales, de danzas nacionales. Me faltó el rapanui, pero en definitiva, a todos nosotros en enseñanza básica nos pasó. Yo no sé, y por lo que entiendo acá en enseñanza media esto no está bien especificado. Yo creo que el proyecto es más simple a lo mejor de lo que nosotros estamos planteando acá, y creo que en definitiva esto debiera quedar abierto, porque en definitiva el folclore hoy día nacional es muy diverso, y en ese sentido creemos que cada zona, cada sector de la población, cada zona del país, cada escuela del país,
dista un poco de cuál va a ser a lo mejor la especificación que le va a dar, y eso dejémoselo al establecimiento y a los docentes. Eso, Bien. presidente. Me había pedido antes la palabra la biblioteca, por favor. De ahí la tiene. Gracias, presidente. Estaba poniendo atención a la discusión del proyecto y quería solamente hacer una acotación. Nosotros nos ha tocado en la biblioteca estudiar por otras razones un poco el tema del contenido de la educación, ¿vale? A través de los planes de estudio, ¿no es cierto?, que salen a partir de la Ley General de Educación. Entonces quería hacer una aclaración que a partir de la Ley General de Educación, la 20.370, se establecen en el artículo 29 los objetivos generales de la educación. Y entre los objetivos generales de la educación, que están establecidos para la media y para la básica, 29 de la Ley de Educación, artículo 29 para la básica y artículo 30 para la media, se contempla en la letra G el conocer los hitos y procesos principales de la historia de Chile, su diversidad geográfica, humana, sociocultural, así como la cultura e historia local, valorando la pertenencia a la nación chilena y la participación activa en la vida democrática. Y en la letra H está el conocer y valorar el entorno natural y sus recursos como contexto de desarrollo humano. Hay una norma similar en el artículo 30, que está para la media, que es el ámbito del conocimiento y la cultura, y en la letra J se comprende el comprender y valorar la historia y la geografía de Chile, su institucionalidad democrática y los valores cívicos que la fundamentan. Y en la letra K, el conocer los principales hitos y procesos de la historia de la humanidad, y en especial los aspectos de carácter político, culturales, religiosos de relevancia. De estos objetivos generales, lo que el Ministerio de Educación elabora a través de decretos supremos, son los contenidos específicos que se derivan de estos contenidos generales y que terminan en el fondo en los planes de estudios, como decía el diputado, que es la concreción en el fondo de la prestación educativa. Entonces creo que valdría la pena dos cosas. Uno, entender que en estas letras que he señalado, artículo 29 y 30 de la Ley General de Educación, ya estaría comprendido, ¿no es cierto?, el conocimiento de los valores culturales de Chile. Y valdría la pena también poner atención a si a partir de estos objetivos generales se derivan planes de estudios específicos en el ámbito del conocimiento de la cultura, que en la educación básica y en la educación media contemplen el conocimiento del folclore, ¿cierto?, y de las culturas locales nacionales. Entonces, quizás valdría la pena mirar los planes de estudios para saber si estos en el fondo contemplan ya los objetivos que persigue, ¿no es cierto?, y las matrices que persigue el proyecto de ley que se está hoy día discutiendo. Solamente y luego voy a hacer una propuesta para que podamos Gracias, avanzar. presidente. Gracias. No se vaya, Florcita. Siento que nos estamos complicando un poco. Recién hablábamos de las culturas que tienen que ver con Chile. Yo creo que el asunto es más simple. Y también coincido con Rey en el sentido que el profesor aquí también ¿cómo vamos a ajustarle todos los detalles si hay un profesor que puede graficarlos mejor? No nos compliquemos. Esa cosa plural que hablaste delante, las culturas chilenas. Bien. A ver, yo les propongo lo siguiente para que podamos avanzar. Pidámosle a la biblioteca que chequee esto, ¿ah? Y lo vemos la próxima sesión que podamos, ¿ah? Para saber porque aquí habla de los niveles básicos de educación, sí. Que, o sea, no habla de la media, sino que de lo básico, o sea, es contrario a lo que de lo básico. Claro, bueno, entonces a lo mejor entonces pidamos a la biblioteca ese análisis y lo volvemos a poner en tabla a la brevedad posible. Y les quiero pedir un favor, porque igual este proyecto debe ir a educación. Si habría unanimidad de la sala de la comisión para discutir y votar sobre tabla el proyecto que establece el Día Nacional del Pisco, que era el primero de los que habíamos salvado. ¿Habría acuerdo? ¿Sí? El 15 de mayo. Bien, le vamos a pedir a la secretaria que dé lectura al proyecto. Entonces, ustedes nos traen un informe. Gracias, diputado Rutia. Gracias. Vamos a intentar salvarle el proyecto. Vamos a pedir a los autores, a los cómplices que vengan. Artículo único. Institúyase en todo el territorio nacional el 15 de mayo de cada año como Día Nacional del Pisco Chileno. Bien. ¿Alguna opinión sobre...? Yo tengo una... Dígame. Sí, a mí me parece que está bien que discutamos los días pero debido también, yo sé que en la sala no faltan proyectos,
pero también políticamente, si llegamos, ingresamos un día y vamos a empezar a discutir en la sala el Día Nacional del Pisco, Yo le quiero explicar decir, por qué lo puse en tabla. nos No van a hacer solamente porque pedazos. soy Y, diputado de la y le región- encontraría mucha razón a la ciudadanía que nos haga que estamos. Yo también, pero Por así porque decirlo así. lo puse en tabla por una razón también geopolítica, no solamente por una razón de necesidad. Primero fui diputado de la región de Coquimbo, pero nosotros hemos defendido históricamente que la denominación de origen del pisco no es exclusiva de Chile, a diferencia de lo que sostiene Perú, que la entiende exclusiva. Y generalmente hay disputas comerciales, entonces dar señales en este sentido son relevantes. Por eso es que escogí porque tiene esa otra dimensión que colabora también con nuestra política exterior. Nosotros, a diferencia, insisto, de los peruanos, no reclamamos la exclusividad del pisco como producto chileno, pero los peruanos sí exigen que el pisco chileno sea redenominado, y nosotros nos hemos opuesto históricamente a eso. Así que por eso elegí este proyecto, porque tiene esa singularidad. Diputado Labra. Sí. Yo entiendo las razones de la geopolítica, pero esta razón no me interesa. No me interesa por qué. Yo, durante mis planteos para poder llegar aquí, con la mínima votación que saqué, es producir una ley que contenga el incentivo publicitario al consumo de drogas. El alcohol es una droga. Los intereses económicos que están detrás, por lo menos yo, así como lo hice con respecto a la guerra, lo quiero hacer con respecto a las drogas. Y no me interesa que tengan publicidad masiva. Creo que hay que contenerla. No me interesa prohibir el consumo. Me interesa no producir más adictos, no producir la posibilidad que existan más adictos. Creo que es un problema grande de salud mental. Yo vine aquí a preocuparme de la salud mental y física de los chilenos. En salud mental tenemos, y lo he visto gracias a los seminarios y a todos los antecedentes que he ido recopilando, es terriblemente mala. Estamos complicándonos terriblemente. Hay países mucho más que han asumido el tema, como Islandia, por ejemplo, con algunos detalles ahí que podríamos entrar a picar, pero me parece que yo, sinceramente, me abstengo, porque soy respetuoso de las otras maneras, pero yo no me gustaría perder tiempo en el... Diputada Marzán, y luego Breve. votamos. Yo apoyo netamente, pensé que a lo mejor iba a resultar un poco papista el fundamento, pero pienso exactamente lo contrario, fomentar lo positivo, la vida sana, y tampoco me parece que instalamos, redundar un poco, que no íbamos a hacer días de salvo que de verdad sean contundentes para fomentar, etcétera, etcétera, lo positivo, ¿ya? Así que tampoco me parece a mí instalar ese día o trabajar por él. Bien, vamos a ponerlo en votación. Diputado Baltolú. Que la gente aprenda. ¿Por qué se llama pisco el pisco? Usted que es de la cuarta región. Porque no en todo Chile... No. No, pero usted fue de... No dijo que fue. Porque en otros lugares de Chile no se llama pisco, no le ponen pisco, se llama aguardiente. Para que la gente entienda de que pisco es de una zona... El pisco y el aguardiente son muy diferentes, pero además solo se puede la producir producción es la pisco en la región de Atacama y en la región de Coquimbo. Eso. En la región de Coquimbo además hay una localidad que se llama Piscoel, que creo que todos deben conocer turísticamente. Y Eso para que la gente entienda ese es el origen. De hecho, no hay ningún pisco que pueda producirse fuera de los límites territoriales de estas dos regiones. Bien, en votación el proyecto. Vamos a ver. Sí, en general y en particular. Diputado Alarcón. En contra. Diputado Baltolú. Diputado Bernales. Diputado Celis. A favor. Diputado Franceli. Diputado Labra. Diputada Marzán. En contra. Diputado Rey. Diputado Trisotti. A favor. Diputado Díaz. A favor. 3 por la afirmativa, 3 en contra, 3 abstenciones.
Se rechaza, diputado. Se rechaza, va con informe Reglamento. negativo a la sala. Esto está en segundo trámite constitucional, ¿no? Sí. Bien. Pero tenemos proyecto. Aquí hay un proyecto que tenemos todavía, que podríamos discutir, pero yo tengo una duda, porque dice, declara monumento histórico, ¿dónde está? Que se me perdió. La Escuela Santa María de Iquique, pero la declaración de monumento histórico no corresponde hacerlas por ley, ¿no? Hace el Consejo, ¿no? ¿Qué nos dice Cultura sobre eso? Tendría que estudiarlo. Sí, lo vamos a dejar pendiente. Sí. Si hubiera acuerdo, podríamos poner en tabla los proyectos que redenominan la denominación del aeropuerto Arturo Beriro Benítez por Pablo Neruda. ¿Ah? Esto se ha discutido miles de veces. Solo si hay unanimidad. Estoy viéndolo en orden, ¿eh? No, se llama proyecto Internacionalmente Neruda yo creo que es buen proyecto eso. Sí, pero tenemos que estar todos de acuerdo, porque son proyectos sobre tabla. Si no hay acuerdo, no lo voy a poner... no hay acuerdo. ¿Ah? Ya hice... Sí. Luego tengo el del Día de la Pesca Artesanal. Estoy viendo los que tengo en condición de poner en tabla. Diputado Alarcón. Algo muy breve. Siento que es importante que se pueda hacer una evaluación de la actividad del jueves, porque hay gente a la cual agradecerle. Por ejemplo, la cantidad de gente que llegó, a mí me impresionó, que estuvo hasta tarde. Y esa evaluación no nos la podemos saltar y tampoco alejarla mucho. Entonces, si les parece, como no tengo más proyectos en tabla, aprovechemos los minutos que nos quedan para hacer esa evaluación. ¿Media parte a las 10? Ah, entonces terminamos. Yo pensé que nos quedaba media hora para la siguiente sesión. Muy bien. Se levanta la sesión. Muchas gracias a todos por su flexibilidad y disposición.